Vamos a resolver un ejercicio relacionado con el tema de la electrostática. El ejercicio dice así: dos cargas puntuales Q1 igual a 4 microcoulomb y Q2 igual a menos 9 microcoulomb están localizadas en el origen y en el punto X igual a 0,05 metros respectivamente. El lugar en el eje X en metros en el que se debe colocar una tercera carga positiva Q3 para que el sistema se encuentre en equilibrio electrostático es... Lo primero que debemos realizar es un modelo gráfico para tener una mejor comprensión de lo que deseamos hacer. Vamos a dibujar un plano cartesiano. Acá tendríamos el eje X, acá tenemos el eje Y. Sobre este plano cartesiano debemos ubicar estas dos cargas, la carga Q1 y la carga Q2. Nos indican que una de las cargas debe estar ubicada en el origen. Yo voy a ubicar la carga positiva en el origen, la carga Q1, y la otra carga debe estar ubicada sobre el eje X en el punto 0,05 metros. Vamos a ubicar la carga Q2, que es negativa, sobre el eje X. Vamos a suponer que en este punto es 0,05 metros. Entre estas dos cargas hay una distancia de separación, valga la redundancia, de 0,05 metros. Ahora bien, nos piden ubicar una tercera carga sobre el eje X de manera tal que esta carga, Q3, quede en equilibrio electrostático. Para realizar este procedimiento es importante tomar en cuenta que si tenemos dos cargas puntuales, una positiva y otra negativa, si vamos a ubicar una carga Q3 que quede en equilibrio electrostático, ella se debe colocar fuera de la recta que une estas dos cargas puntuales y del lado de la carga menor. Si tomamos en cuenta el valor absoluto de la carga Q1, nos damos cuenta que es de 4 microcoulomb y la carga Q2 es de 9 microcoulomb. Podrás darte cuenta entonces que 9 es mayor que 4. Es por esa razón que la carga Q3 la voy a colocar del lado de la carga Q1, es decir, de este lado. Ubicamos la carga Q3 entre la carga Q1 y la carga Q3. También hay una distancia de separación, pero esa distancia no la conocemos. Por esa razón que voy a usar una variable X. En pocas palabras, el objetivo principal de este ejercicio es hallar este valor, la distancia a la que debe estar la carga Q3 de Q1 y la distancia que debe estar la carga Q3 de la carga Q2 para que ella esté en equilibrio electrostático. ¿Qué vamos a realizar ahora? Ahora vamos a realizar la representación vectorial de la fuerza que actúa sobre la carga Q3 debido a la carga Q1 y debido a la carga Q2. Como la carga Q1 es positiva y la carga Q3 es positiva, estas dos cargas van a experimentar una fuerza de repulsión, es decir, que la carga Q3 se alejaría de la carga Q1. Esta fuerza la vamos a llamar F13, que significa fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 3. Por otra parte, como la carga Q2 es negativa y la carga Q3 es positiva, entonces estas dos cargas van a experimentar una fuerza de atracción. Esto quiere decir que la carga Q3 se acercaría a la carga Q2. Este vector lo voy a llamar fuerza 2,3, que significa la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la carga 3. Ahora, para que esta carga esté en equilibrio electrostático, debe cumplirse que la sumatoria de estas dos fuerzas debe ser igual a 0. Aquí tenemos la fuerza 2,3 sumado con la fuerza 1,3 debe ser igual a 0. Este signo menos que coloqué acá es el sentido de la fuerza. El sentido de esta fuerza es hacia la izquierda. Por esa razón se coloca un signo de menos. Si trasladamos al segundo miembro la fuerza 1, 2, 3,
entonces la ecuación quedaría de la siguiente manera. La fuerza 2,3 debe ser igual a la fuerza 1,3. Para determinar esta fuerza, por lo general siempre se usa la fórmula de la ley de Coulomb. Entonces debemos usar la fórmula de la ley de Coulomb dos veces. Una para la fuerza 2,3 y una para la fuerza 1,3. Aquí tenemos la fuerza 2,3 va a ser igual a la constante electrostática multiplicado por la carga 2 multiplicado por la carga 3 dividido entre la distancia de separación de la carga 2 y 3 al cuadrado. Igual para la fuerza 1,3 va a ser igual a la constante electrostática multiplicado por la carga 1 multiplicado por la carga 3 dividido entre la distancia de separación de la carga 1,3 al cuadrado. Como ya tenemos esta fórmula, entonces vamos a sustituir esta expresión acá donde se encuentra la fuerza 2,3 y esta otra expresión acá donde se encuentra la fuerza 1,3. Eso quedaría de la siguiente manera. Acá tenemos la sustitución de la fuerza 2,3 y de la fuerza 1,3. Simplificando la variable K en el primer miembro y simplificando la variable K en el segundo miembro, también simplificando Q3 en el primer miembro con la variable Q3 en el segundo miembro, la igualdad va a quedar de la siguiente manera. Realizando las sustituciones correspondientes a cada una de estas variables, entonces vamos a tener la siguiente expresión. Como podrás ver, la carga 2 es de menos 9 microcoulomb. Al momento de sustituir no se coloca el signo y transformamos 9 microcoulomb a coulomb. Esta transformación es 9 por 10 elevado a la menos 6 coulomb. En el denominador vamos a colocar la distancia de separación desde la carga 2 a la carga 3. La distancia de separación de la carga 2 a la carga 3 es esta variable x sumado con 0,05 metros y todo eso se debe elevar al cuadrado. En el segundo miembro tenemos que la carga 1 es positiva y acá la tenemos de 4 microcoulomb. Transformando a coulomb tendríamos 4 por 10 elevado a la menos 6 coulomb. Y en el denominador se va a colocar la distancia de separación desde la carga 1 a la carga 3. Esa distancia de separación desde la carga 1 a la carga 3 es este valor x que no conocemos. Y todo eso debe estar elevado al cuadrado. Agrupando la variable x con la variable x, acá tenemos variable x y variable x, entonces voy a trasladar esta variable x al cuadrado al numerador del primer miembro y esta constante que está en el numerador en el primer miembro la voy a trasladar al denominador del segundo miembro. Entonces la igualdad va a quedar de esta manera. Simplificando, x menos 6 coulomb en el numerador y x menos 6 coulomb en el denominador y aplicando propiedades de la potenciación acá en el primer miembro, es decir, voy a dejar un solo 2 como exponente y la base va a ser x entre x más 0,05 metros. Entonces la igualdad va a quedar de esta manera. Elevando al cuadrado a ambos miembros de la igualdad, para cancelar este 2, entonces vamos a tener que podemos simplificar entonces este exponente 2 con el índice de la raíz. Nos quedaría x entre x más 0,05 metros, que va a ser igual a la raíz cuadrada de 4, que es 2, y la raíz cuadrada de 9, que es 3. Entonces esta igualdad va a quedar de la siguiente manera. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar esta ecuación lineal. Para dejar esta ecuación lineal vamos a trasladar este 3 al numerador del primer miembro y vamos a trasladar x más 0,05 metros al numerador del segundo miembro. Si trasladamos este 3 al numerador quedaría 3x en el primer miembro y en el segundo miembro al trasladar y al aplicar una propiedad distributiva entonces nos quedaría 2x más 2 multiplicado por 0,05 metros nos quedaría 0,1 metros.
Agrupando los términos semejantes, vamos a trasladar 2x, que tiene signo positivo en el segundo miembro, al primer miembro con signo negativo. Entonces tendríamos 3x menos 2x igual a 0,1 metro. Realizando esta operación, podemos decir entonces que 3x menos 2x es igual a x. Y x va a ser igual a 0,1 metro. Y hemos hallado el valor que debe tomar la variable x. Podemos concluir entonces que la distancia de separación que debe existir entre la carga 1 y la carga 3 es de 0,1 metro. Y la distancia de separación que hay entre la carga 2 y la carga 3 debe ser esta sumatoria, 0,1 metro más 0,05 metros, eso va a ser igual a 0,15 metros. Ahora, teniendo estos valores, podemos realizar la representación gráfica real del ejercicio, ya que acá había dicho que era una suposición que en este punto estaba 0,05 metros. Vamos a usar una escala. Este es el ejercicio, el modelo gráfico que habíamos realizado, y en el enunciado nos preguntan el lugar del eje X en metros en el que se debe colocar una tercera carga Q3 para que el sistema se encuentre en equilibrio electrostático es. Entonces dibujamos el plano cartesiano nuevamente. En ese plano cartesiano vamos a colocar una escala de 0,01 metros de separación, es decir, acá tenemos el origen, la separación entre el origen y este punto es de 0,01 metros. Entonces ubicamos la primera carga que era positiva en el origen, que es la carga Q1. Luego, a una distancia de 0,05 metros se ubica la carga negativa Q2. Acá tenemos 0,01 metros, 0,02, 0,03, 0,04 y 0,05 metros. Es decir, que la carga Q2 quedaría acá. Y a una distancia de 0,1 metro se debe ubicar la carga Q3. La carga Q3 está en el eje X negativo, entonces tendríamos 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 0,09 y 0,1. Es decir, que este es el punto donde se debe colocar una tercera carga positiva sobre el eje X para que esa carga quede en equilibrio electrostático. Y esta es la representación real del enunciado del ejercicio. Hasta acá este video, nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta la próxima.